Buenas tardes, mi nombre es María Alicia Arias Guillén. El tema a tratar es el cheque. Origen del cheque. Desde la antigüedad, el comercio ha sido una de las actividades más practicadas por el hombre. Para facilitar dicha actividad han sido muchos los medios empleados como pago, empezando con el trueque hasta la creación de los instrumentos de pago. Cuando hablamos del origen del cheque, muchos historiadores dicen que es el mismo de la letra de cambio, y es aceptable esta apreciación, pues en la civilización antigua no distinguían en realidad el uno del otro. El cheque como instrumento de pago fue también utilizado en Roma, pues en las institutas de Gallo existen expresiones que nos hacen dar una idea que existió el uso de órdenes escritas mediante la cual se podía retirar sumas depositadas en bancos o mesas de argentario. Grecia, que para la época era una de las civilizaciones más avanzadas, conocía este método de pago, pero calificaba el comercio como una actividad despreciable, y esto se evidencia en varios escritos de Aristóteles y Platón. En la Edad Media fueron destruidas las prácticas antiguas de pago por las invasiones bárbaras. En esta época nace verdaderamente un antecedente del cheque con la existencia de la letra de cambio como un documento genérico que compartía o tenía características comunes con el cheque como instrumento de pago. En cuanto al vocablo cheque, muchos o varios historiadores hacen referencia a que su origen es árabe o persa. Otros sugieren que es de origen inglés, utilizando el término to check, haciendo relación o haciendo referencia a un documento que contiene una orden o un mandato que le permite al librador retirar en su beneficio o en el beneficio de un tercero todo o parte del fondo depositado a favor del librador. Cuando surgieron los bancos como institutos o institución de crédito, fueron dos los pioneros, el Riksbank de Suiza y el Banco de Inglaterra. Este último era el encargado en el momento de emitir los billetes, y por una limitación legal tuvo que surgir el cheque como medio supletorio o alternativo, o como una respuesta, obligando a los demás bancos a utilizarlo como alternativa de pago para la realización de los pagos y las transacciones bancarias sin necesidad de utilizar el efectivo en el momento. Muchas gracias. Mi nombre es Lijos Berroja y yo le voy a hablar sobre la definición del cheque. En el derecho mercantil, el cheque es un título de crédito, un documento que representa una orden incondicional de pago de un monto específico a la vista, el cual es emitido por una persona conocida como el librador hacia un banco conocido como el librado para que sea cobrado por un beneficiario o al portador. Siguiendo esta definición podemos resaltar 6 elementos importantes. El primero es el título de crédito, lo cual nos dice que es un documento en el cual se ampara un derecho, que es el derecho al cobro del monto específico en él. Como segundo elemento tenemos la orden incondicional de pago, lo cual nos dice que esta orden no está sujeta a ninguna condición, y en el momento en el que el cheque es presentado en el banco, la entidad bancaria debe entregar el dinero sin más. El tercero es el pago a la vista, que como dije anteriormente, solo se da cuando se presenta el cheque ante el banco, si no, no se puede cobrar. Como cuarto elemento tenemos la suma determinada de dinero, es decir, que en todos los cheques debe ir el monto específico que se va a pagar. Y como quinto y sexto elemento tenemos las 3 figuras importantes que conforman el cheque, que es el librador, el librado y el beneficiario. Repito, el librador es la persona que emite el cheque, el librado es la entidad bancaria en la cual se gira el cheque y el beneficiario es la persona la cual va a cobrar el cheque, pudiendo ser un tercero o el propio librador. En resumen, podemos decir que el cheque es una herramienta fundamental en el comercio, el cual ha facilitado tanto los pagos como
Buenas tardes, mi nombre es Oriana Trejo y mi punto a tratar es la naturaleza jurídica del cheque. Cuando hablamos del cheque, hablamos de un documento el cual contiene una orden de pago en la cual una tercera persona sería la beneficiada. Cuando hablamos de naturaleza jurídica del cheque, este se caracteriza por ser un título de crédito meramente declarativo, o sea, es decir, su naturaleza es declarativa y este actúa como un instrumento de pago. El cheque permite a una persona que es el librador ordenar a una institución financiera, es decir, una bancaria, que es el librado, el pago determinado de una cantidad de dinero, en la cual una tercera persona vendría siendo la beneficiada. En Venezuela, la presentación y pago de un cheque tienen reglas específicas contenidas en el Código de Comercio, en el cual hablamos en el título 9, contenido en el artículo 489 al 494. Cuando hablamos también del cheque, es decir, el beneficiario también podría ser una persona física o una persona jurídica. Su naturaleza jurídica ha existido muchísimas teorías, pero una de las cuales es la más llamativa o importante vendría siendo la teoría de la delegación o teoría de la asignación, en la cual el cheque simplemente es un título de valor doblemente casual, sustentado por la cuenta corriente bancaria, y este está estipulado en el artículo 521 del Código de Comercio. Entonces podemos decir que este también tiene relaciones con el librador y el banco librado. De hecho, también existe el vínculo donde podría ser el librador y el tomador. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yeslani Rangel. Nuestro punto a tratar es el cheque. Forma de emisión de un cheque. Tenemos tres: las comunes, las de pago diferido y las de cancelatorio. Las comunes son pagaderos desde el día de su emisión y cuentan con 30 días para su presentación. Los cheques diferidos son aquellos emitidos en una fecha, pero para sus representados al cobro una fecha posterior. También hay un plazo máximo de 30 días para su presentación. Tercero, el cheque cancelatorio es un medio para la cancelación, obligaciones de dar sus sumas de dinero, a diferencia de las demás tipos de cheques. Los cheques cancelatorios son emitidos por el BCRA. Son aquellos que entregan a los bancos en consignación a medida que las entidades registran pedidos del público. Gracias. Buenos días, mi nombre es Alexander Balsa y yo le voy a hablar sobre las menciones del cheque. En Venezuela, la ley de cheques contenida en el título 11 primero del Código de Comercio establece las menciones que debe contener un cheque para ser considerado válido. Estas menciones son similares a las de otros países, pero es importante conocer las especificidades de la legislación venezolana. Según el artículo 490 del Código de Comercio de Venezuela, el cheque debe contener 1. La cantidad que debe pagarse, expresada claramente en números y letras. Si hay discrepancia, generalmente prevalece la cantidad escrita en letra. 2. La fecha de emisión del cheque, indicando el día, mes y año. 3. La firma del librador, la persona que emite el cheque. Esta firma debe ser autógrafa y coincidir con la registrada en el banco. Además de estas menciones esenciales establecidas en el Código de Comercio, la práctica bancaria y los formularios de cheque suelen incluir otros elementos importantes, como la denominación cheque impresa en el formulario, el nombre del banco librado, el banco al que se gira el cheque, el número de cuenta corriente del librador, el nombre del beneficiario, la persona o entidad a quien se debe pagar el cheque o la indicación al portador. El lugar de emisión del cheque, aunque el Código de Comercio no lo exige explícitamente como requisito de validez, es una práctica común y puede ser relevante para su determinar los plazos de presentación. Un número de serie para el control interno del banco y del librador. El domicilio del librador. Es importante destacar que la omisión de las menciones esenciales, cantidad, fecha y firma del librador pueden invalidar el cheque, aunque la falta de otros elementos no necesariamente lo invalida.
puede generar inconvenientes al momento del cobro. Gracias por su atención. Muy buenas tardes, mi nombre es Oriana Cruz Rincón y yo voy a hablarles sobre las diversas clases de cheque. Como principal tenemos el cheque ordinario. Este es el tipo de cheque más común. Es una orden de pago escrita que el titular de una cuenta corriente, el librador, dirige a un banco, que sería el librado, para que pague una suma determinada de dinero a una persona específica o al portador. Las características de este cheque es que es pagadero a la vista, es decir, el beneficiario puede cobrarlo en el banco en cualquier momento después de su emisión y durante el plazo de validez legal. Debe contener ciertos requisitos formales para ser válido, como la denominación de cheque, el número de cuenta, la orden incondicional de pagar una suma determinada, el nombre del librado, el lugar y fecha de emisión y la firma del librador. Como segundo tenemos el cheque de viaje. Este tipo de cheque está diseñado para ser utilizado por personas que viajan, ofreciendo una alternativa más segura al efectivo. Sus características serían que se adquiere por una suma fija en una entidad financiera o empresa especializada. Requiere una doble firma del comprador, una al momento de la compra y otra al momento de utilizarlo para realizar un pago. Esta doble firma sirve como medida de seguridad para prevenir el fraude en caso de pérdida o de un robo. Muchos establecimientos son aceptados en muchos establecimientos alrededor del mundo y pueden ser canjeados por efectivos en bancos y casas del cambio. También tenemos el cheque cruzado, que es un cheque ordinario al que se le han trazado dos líneas paralelas en el adverso, generalmente en diagonal. Este cruce tiene como finalidad que el cheque no puede ser cobrado directamente en efectivo por el beneficiario, sino que debe ser depositado en una cuenta bancaria. Los tipos de cruce sería el cruce general, que es entre las dos líneas no se indica ningún banco específico. En este caso, el cheque solo puede ser abonado en la cuenta de cualquier banco. El cruce especial es que entre las dos líneas se indica el nombre de un banco específico. En este caso, el cheque solo puede ser abonado en la cuenta de ese banco o de un banco corresponsal del mismo. También tenemos el cheque librado a favor del librador, que este es el cheque en el que la misma persona que emite el cheque, el librador, es también el beneficiario. Es decir, el librador se gira un cheque a sí mismo. La utilidad de esto es que se utiliza comúnmente para retirar fondos de la propia cuenta bancaria cuando se necesita efectivo y no se dispone de una tarjeta de débito o de crédito en ese momento. También tenemos el cheque de pago certificado o cheque certificado. Este es un cheque ordinario en el que el banco librado certifica que existen fondos suficientes en la cuenta del librador para cubrir el importe del cheque y que dichos fondos queden reservados para el pago del mismo durante un cierto periodo. Las características de este cheque es que la certificación la realiza el banco mediante una leyenda y la firma de un funcionario autorizado. En el adverso del cheque, ofrece mayor seguridad al beneficiario del que el cheque será pagado, ya que el banco garantiza la disponibilidad de los fondos. Suele utilizarse en transacciones donde se requiere una mayor garantía de pago. Gracias.